Hermanos, antes de comenzar hoy, estoy muy entusiasmado por un aviso que quiero hacer en este momento. Voy a darlo en detalle, después lo mando también por escrito para que sea no demasiado confuso. Pero bueno, la buena noticia es que en este tiempo de cuarentena, cuando no podemos juntar un coro para preparar un musical navideño que creo que hemos hecho por 30 y pico de años consecutivos, el director del musical navideño se tomó la iniciativa de preparar un musical con la intención o de pasarlo por YouTube o de hacerlo en vivo. Gracias a Dios vamos a pasarlo por YouTube y también vamos a poder hacerlo en vivo. El musical se llama Infinito Señor y no es un coro de 50 como a veces hacemos, pero es algo muy, muy lindo que se va a disfrutar con pocos cantantes porque fue el único que fue posible, pero de alta calidad y sobre todo preparado para glorificar a Dios. Así que quiero avisarles que la semana que viene saldrá al YouTube, igual como mandamos los mensajes y van a poder mirarlo, disfrutarlo, compartirlo, etcétera. Pero también vamos a tener 6 presentaciones presenciales, o sea, en vivo. Y quiero ya avisarles cuáles son, porque igual como siempre van a tener que anotarse para estas reuniones especiales, para que podamos cumplir con los protocolos necesarios. Pero queremos que inviten a sus amigos, que inviten a otros, que vengan también, que pueden venir visitas en este tiempo. Así que vamos a tener presentaciones así. El sábado 12, que es el sábado que viene, va a haber una presentación del musical a las 17 horas y a las 19 horas, el sábado 12. Ahora vuelvo con un detalle sobre eso, pero el sábado 12, una presentación a las 17 horas y una presentación a las 19 horas. El domingo 13, el domingo que viene, va a haber una presentación a las 17 horas y a las 19 horas. Eso significa que la reunión normal de las 18 horas el domingo 13 no se va a hacer, pero vamos a tener 2 presentaciones del musical el domingo 13 a las 17 horas y a las 19 horas. Y el domingo 20, el otro domingo, vamos a tener también 2 presentaciones, uno a las 17 horas y uno a las 19 horas. Ahora, vuelvo a decir, tienen que anotarse, así que mándenme ya sus reservas y también tienen que reservar lugar para sus visitas. Les animamos a invitar, realmente es muy, muy lindo, va a ser una gran bendición. Ahora, un detalle importante, 2 detalles que creo que es importante que sepan. El sábado 12 a las 17 horas y el domingo 13 a las 19 horas son reservados para personas de riesgo. Así que si tenés 60 años para arriba o tenés otro problema de salud, o si invitas a alguien así, vos podés invitarlos y acompañarlos, pero las reuniones para personas de riesgo especiales son el sábado 12 a las 17 horas y el domingo 13 a las 19 horas. ¿Sí? Entonces, recuerden, sábado 12, domingo 13, domingo 20. Hay 2 presentaciones cada noche, uno a las 17, uno a las 19. Y los de riesgo de personas de riesgo son el sábado 12 a las 17 y el domingo 13 a las 19. Así que vayan invitando, reserven sus lugares. Ahora, otro detalle. El domingo 13 y el domingo 20 habrán las 2 reuniones a la mañana, como siempre. Las 2 reuniones a la mañana, a las 9:30 y a las 11:30 serán todos normales. Así que, hermanos, acompáñanos en oración por estas presentaciones. Queremos evangelizar como siempre, queremos celebrar la Navidad y esto va a ser una oportunidad de hacerlo para la gloria de Dios y recordar una vez más de la encarnación de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que oren con nosotros, invitan. Obviamente tenemos lugares limitados, hay que invitar, hay que comprometer a la gente, hay que pedir sus datos y anotarlos para que podamos llenar las 6 reuniones con el cupo limitado que tenemos. Entonces, les animo a ya estar invitando y ya estar orando para que sea de gran bendición. Muchas gracias.
hermoso himno, hay un nuevo nombre en la gloria. Bien, vamos. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Una estrofa más. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los pecados son perdonados, gloria al Señor. Muy bien. Vamos a adorar al Señor leyendo de Salmo 31, comenzando en versículo 21. Salmo 31, un salmo de David, y los últimos versículos, comenzando en versículo 21. Dice así la palabra de Dios, Salmo 31, 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová a todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Señor, con David en esta tarde podemos decir, bendito seas tú, porque has hecho maravillosa su misericordia para con nosotros. Tú has oído cuando clamamos. Tú guardes a tus fieles y nuestros corazones pueden tomar aliento en ti. Te damos gracias, Señor, por eso, y hemos venido en esta tarde para levantar en alto tu nombre, para venir humildemente delante de ti, para alabarte,
y glorificarte y adorarte. Pedimos, Señor, que nuestra alabanza sea grato delante de ti y que tu nombre sea glorificado en esta reunión. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Las profecías de Daniel dicen que nuestro mundo, el hombre la historia, vamos a tener 7 años de tribulación. Pero antes que eso pase, la Biblia dice que el Señor va con voz de mando, con trompeta de Dios, va a arrebatar a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, no sabemos si vamos a estar debajo de la tierra o vivos. Vamos a ser todos transformados y yendo a la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, viéndole cara a cara. Este próximo himno habla acerca de esto, esta gran verdad bíblica. Y si lo crees, hacelo con la esperanza que eso significa. Viva, esperanza viva. Vamos. Los cielos se abren con voz indecible, los cielos aplauden en triunfante fulgor, destellan las nubes, luz indescriptible y en gran majestad desciende el Señor. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey Señor, brillante esplendor rodeará su venida. En ese instante Cristo nos reunirá. La gran esperanza será ya cumplida. Veremos su rostro y nos llevará. Con ganas, vamos. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey Señor. Última estrofa. Con son de trompeta y gran voz de mando, los pueblos en Cristo resucitarán, y los que vivimos también transformados con él gozaremos vida eterna. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Presencia. Acompáñenme, por favor. Santo, 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 Dios omnipotente, siempre el labio mío lo es. Santo, 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 reverente,
Una más, vamos. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y calidad. Nos quedamos así de pie, por favor. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez hoy. También anticipamos lindas reuniones hoy en la iglesia. Damos gracias a Dios que podemos reunirnos también presencialmente y también seguir predicando por medio del internet. Les invito a abrir sus Biblias hoy a 1 Corintios capítulo 4. Vamos a seguir con nuestro estudio de este libro muy interesante, muy puntual, que fue escrito hace 2000 años a los Corintios, pero encontramos que el ser humano no ha cambiado mucho y nosotros tenemos que cuidarnos de las mismas cosas que estaban afectando a los Corintios. Realmente Pablo más adelante va a comenzar a hablar de problemas muy específicos que él quiere enfrentar con los Corintios, pero por la mayor parte de la carta hasta ahora ha estado hablando siempre de la misma cosa. Vemos que la iglesia de Corinto tenía problemas palpables, eran problemas evidentes, problemas que se podían ver, problemas basados en su dependencia de la sabiduría humana. Podemos ver que la cultura misma de Corinto se había metido en la iglesia. Vemos sobre todo que Pablo menciona vez tras vez de la división que había en la iglesia, rivalidades, habían grupitos, perdón, estaba todo dividido la iglesia y vimos la semana pasada que con ese ambiente estaban juzgando a los mismos siervos de Dios, juzgando el líder tuyo, otro el líder mío, los grupitos y hasta juzgar a los hombres de Dios que les estaban liderando. Todo esto fue evidente, palpable, a la vista. Pablo lo había enfrentado y lo hemos visto en distintas maneras como Pablo lo enfrentó. Lo enfrentó con conceptos bíblicos, con verdades fundamentales, realmente con referencias indirectas. Recuerden que ha hablado de cada uno, o cierto hombre, o alguno, o uno, o nadie. Está hablando a ellos directamente en cierta forma, pero indirectamente en decir que esto es fulano, ¿no? Y ha usado muchas ilustraciones y metáforas para explicar lo que ellos necesitan aprender. Ahora, en el texto de hoy, que realmente hoy vamos a ver solamente 2 versículos y seguir con ilustraciones de lo de hoy la semana que viene, pero hoy Pablo va al grano. Y el grano, lo que está atrás de todo lo que hemos visto ahora, se puede resumir en una sola palabra, en la palabra soberbia. Soberbia. En una iglesia con división y contienda, las acciones pecaminosas siempre son el resultado de actitudes pecaminosas del corazón. Las acciones pecaminosas siempre son el resultado de actitudes pecaminosas del corazón. Pablo hoy revela las actitudes de corazón atrás de las acciones pecaminosas en Corinto. Y nos obliga a nosotros también a examinar nuestras actitudes también que vienen desde adentro y después se ven afuera. Recuerden que Jesús dijo en Marcos 7, versículo 20 en adelante, dijo que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo que se ve externamente comienza en el corazón.
El pecado que se ve por afuera comienza con los deseos del corazón. Y Pablo nos va a hablar hoy a nosotros, y también habló a los corintios, para marcar las actitudes pecaminosas de sus corazones que había producido la división y contienda que hay en la iglesia. Ahora miren entonces en capítulo 4, y voy a leer versículo 5 que nos hace la conexión con lo que vimos la semana pasada para tener un poco de contexto. Y dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Y por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso es el texto de hoy. Breve el texto, muy directo, muy sencillo. Y Pablo hoy nos va a hablar de las actitudes de corazón. Vamos a ver hoy 3 actitudes de corazón que cada hermano tiene que examinar. 4 actitudes de corazón que cada hermano tiene que examinar. La primera actitud es positivo. Es la actitud, o mejor dicho, podemos decir, la humildad ejemplar de Pablo y Apolos. La humildad ejemplar de Pablo y Apolos. Versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Quiero que observen que hay un pequeño cambio de tono cuando comenzamos este párrafo que comenzamos hoy en versículo 6. Él dice, pero esto, hermanos. Ahora, hermanos es una palabra hermoso. Está hablando de que son creyentes amados, son hijos de Dios, son creyentes, son hermanos en Cristo de Pablo. Pero también por usar esa palabra, Pablo está comenzando a hablarles en una manera más directa. Porque antes, como ya mencioné, él dijo uno, alguno, nadie, cierta persona, cada uno. Era muy impersonal, era fulano. Y a veces el ser humano tiene la habilidad de decir, ay, qué malo que fulano, pero no darse cuenta que se debe aplicar a sí mismo. Pero ahora Pablo cambia un poco y hace que lo que va a decir ahora sea muy personal. Cuando dice hermanos, ya no es en general, ya no es por metáfora, ya no son ilustraciones. Es directo, literal, personal. Está diciendo, hermano, esto es para ti, esto es para vos. Prestar atención, lo que voy a decir ahora es para vos. Y yo tengo que decir en esta mañana, mirando en este pasaje, que lo que va a decir es también para ti, como es también para mí. Prestamos atención, hermanos, porque esto no es para fulano, es para ti. Ahora, él dice entonces aquí en versículo 6 que él presenta a sí mismo y a Apolos como un ejemplo. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Lo que está diciendo allí, la palabra he presentado, está diciendo, he aplicado ciertas verdades y lo he aplicado a Pablo, a mí y a Apolos. Hasta ahora, en vez de aplicarlos a ustedes, lo he aplicado a a Apolos y a mí. Lo apliqué a nosotros dos. Pero ahora voy a tomar lo que he aplicado a nosotros dos y lo voy a aplicar a ustedes también. Porque ustedes también necesitan aplicar las mismas cosas. Y dice acá, hermanos, lo he presentado como ejemplo hasta ahora en mí y en Apolos por amor de vosotros. Ahora lo va a aplicar a ellos por amor de ellos, a favor de ellos. Realmente en el griego la palabra amor no está, pero está bien traducido porque eso es la idea de las palabras que están allí. Está diciendo, esto lo que he aplicado a mí y a Apolos, ahora lo aplico a ustedes porque les amo, porque es a su favor, porque es para su beneficio, porque es para su bien. Pero ojo que lo estoy aplicando a ti. Tenga eso en cuenta. Y dice, lo presento como un ejemplo. Un modelo para todos, un modelo para la iglesia, un modelo para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Pablo va a decir en el futuro, en versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis
La palabra es, allí es una palabra del cual sacamos una palabra en español. La palabra en griego es mimetai, que nosotros sacamos la palabra imitar. Entonces Pablo dice, le voy a dar un ejemplo que hemos aplicado a Apolos y a mí y quiero que nos imitan. Esto es para ti, es para tu bien, es por amor. Ahora observen entonces en versículo 6 que dice, pero esto lo he presentado como ejemplo. Ahora no estoy seguro porque está traducido, pero esto, porque la palabra esto es plural. Es plural, no es singular. Y está traducido como singular, pero sería mejor traducido, estas cosas, hermanos, los he presentado como ejemplo. Está hablando de cosas, plural. Ahora, entonces, ¿cuáles son las cosas que Pablo dice? Hasta ahora lo apliqué a Apolos y a mí, pero ahora quiero que se apliquen a ustedes. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, tendremos que repasar por todo el libro hasta ahora, pero algunos son obvios. Y ya esto es un poco de repaso, pero quiero, como Pablo está diciendo ahora, lo hemos visto en el pasado que se aplicaba a Apolos y a Pablo, y ahora quiero que vos y yo lo vemos que se aplica a ti y a mí. Estas son cosas que vos y yo tenemos que tomar en serio y aplicarlo a nuestros corazones para que tengamos la actitud de humildad que tenía Pablo y Apolos. En primer lugar, vimos en capítulo 3, versículo 5, recuerden que Pablo dijo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Servidores. ¿Qué ejemplo quiero que vean en mí y en Apolos? Fuimos servidores, diáconos, siervos. Tareas que hicimos a favor de un superior. No trabajamos para nosotros mismos, sino trabajamos para Dios y para los demás. Eso lo aplicamos a Pablo y a Apolos. Y Pablo dice, ahora quiero que ustedes también sean siervos. Ahora se aplica también a vosotros. Después vimos en capítulo 3, versículos 6 a 9, que Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y ni el que planta ni el que rega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y vemos que él dijo, nosotros somos obreros en la agricultura. Obreros día por día que cobraron un sueldo diario, no fueron dueños de la tierra, no fueron dueños del producto, sino simplemente plantaron y rogaron en la labranza del Señor. Tenía que trabajar con sacrificio, tenía que trabajar con paciencia, tenía que depender de Dios para el crecimiento. Y Pablo ahora está diciendo, apliqué esta ilustración a Apolos y a mí, que somos obreros en la viña del Señor, obreros sirviendo al Señor, esperando en el Señor, y ahora quiero que ustedes también plantan y regan y sirven al Señor en esa manera. Capítulo 3, versículo 10. Vimos que Pablo dice que él es el perito arquitecto y que todos sobreedifican. Entonces hablaba de sobreedificadores, personas trabajando en construcción. Y él habló de cómo él mismo tenía que trabajar, poner el fundamento que es Cristo y todo se edifica arriba de ese fundamento. Pablo dijo que los sobreedificadores tienen que prestar atención de cómo sobreedifican. Tienen que elegir los mejores materiales. Tienen que hacerlo con la mejor motivación. Y él está diciendo, Pablo y Apolos, nosotros servimos al Señor así, pero ahora quiero que se apliquen a ustedes. Quiero que ustedes se apliquen a sí mismos que son sobreedificadores y deben sobreedificar con materiales permanentes y deben sobreedificar con motivaciones que son para la gloria de Dios y no para cumplir con tus propias ambiciones. Antes se aplicaba a Pablo y Apolos, ahora, hermanos, se aplica a ustedes. Vimos en capítulo 4 y versículo 1 que Pablo dice así que ténganos los hombres por servidores de Cristo. Y allí Pablo dice, quiero que consideren a Apolos y a mí como servidores de Cristo. Y la palabra venía de una palabra en griego que significa remero de abajo. Los que remaban los botes de los romanos, que estaban en la parte más abajo del barco, que eran los esclavos de menor rango, los que realmente no tenían ambiciones personales, sino respondieron siempre al amo, no fueron visibles, no se veían, respondieron al amo, estaban subordinados por completo.
Y Pablo dice, nosotros aplicamos a nosotros que somos como remeros abajo, subordinados a Cristo, sin ambiciones personales, haciendo todo para la gloria de Dios. Y ahora Pablo dice, se aplica a ustedes también. Quiero que cada uno de ustedes, corintios, se consideren a sí mismos remeros abajo. Y después dijo también en 4 versículo 1, y lo vimos la semana pasada, que él dice, dijimos que también consideran a nosotros como administradores de los misterios de Dios. Administradores, que vimos que significaba el mayordomo, el que estaba encargado de todos los bienes de su amo, estaba encargado de la casa de su amo. Le fue delegado cosas que no le pertenecían a él. Y tenía que trabajar con las cosas que no le pertenecían a él y tenía que hacerlo con fidelidad, sabiendo que iba a rendir cuentas a su amo, a su señor. Entonces aquí Pablo dice, ya hemos nombrado a nosotros mismos mayordomos, administradores, pero ahora, hermanos, quiero que ustedes también se consideren administradores de los bienes del Señor. Entonces, ¿qué es el ejemplo que Pablo está dando aquí a los corintios? ¿Qué actitud de corazón tenía Pablo, Apolos, que ellos necesitaban tener? La actitud que necesitaban fue de humildad. Pablo podía haber dicho, sí, yo soy el líder de uno de tus grupitos. Yo soy el que vino primero con el evangelio. Yo soy un apóstol. Yo soy el hombre de Dios. Él podía haber hablado de un montón de cosas, pero en vez de eso, él dice a ellos, soy un diácono, un siervo, soy un servidor del Señor, un remero abajo. Yo soy un obrero en la viña del Señor. Soy un subordinado. Todo lo que hago para el amo. No tengo ambiciones personales. Todo para la gloria de Dios. Y él está escribiendo esto a los corintios que están escuchando esto, mirando esto, y ellos fueron carnales, con contiendas, con rivales, con competencia, cada uno tratando de ser superior al otro, cada uno luchando para tener el reconocimiento de los demás. Y Pablo dice, todas estas cosas apliqué a Apolos y a mí, pero ahora se aplica a ustedes. Siguen, versículo 6, el ejemplo que has visto en Apolos y en mí, y que ahora quiero que sea aplicado a ustedes. ¿Qué está diciendo a ellos entonces y a vos y a mí? Primero, que seamos siervos. Jesús dijo en Lucas capítulo 22, en un pasaje fundamental muy importante, los discípulos habían estado peleando sobre quién sería el mayor entre ellos, típico de los seres humanos y típico a veces de los discípulos, discutiendo sobre quién iba a ser el mayor, el más importante. Y Jesús les dijo en Lucas 22, 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, en el mundo es así, la gente lucha para poder, lucha para ser el mayor. Pero Jesús dice, mas no así vosotros, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven y el de dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y Jesús dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, ¿qué actitud debemos tener? ¿Qué actitud Dios quiere que vos y yo tengamos y los corintios también? Que seamos en nuestro corazón siervos, esclavos del Señor Jesucristo. No buscando el nuestro, sino buscando lo de Dios, sirviendo a los demás. Pablo dice que quiere que sean obreros en la viña del Señor. Nosotros cantamos, ¿no? Una canción de habla de eso. Quiero trabajar por el Señor. Y decimos, quiero ser obrero de valor, trabajando en la viña del Señor. El Señor quiere que vos y yo trabajamos duros, diariamente. Pero no para riquezas, no para reconocimiento personal, sino trabajando con paciencia, esperando que el Señor dé el crecimiento y todo para nuestro amo y nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Pablo dice que quiere que seamos sobreedificadores, no edificando un monumento para nosotros, no edificando un edificio que tiene nuestro nombre encima, sino un edificio que está construyendo sobre un fundamento que es el Señor Jesucristo y que lleva el nombre de Dios porque es el templo de Dios y lleva el nombre de Cristo porque es la iglesia de Cristo
Y el Señor quiere que nosotros seamos sobreedificadores, fieles, pero trabajando siempre para la gloria de nuestro Señor, porque es su edificio que estamos construyendo. Pablo dice acá, quiero que te consideres un remero abajo. Quiero que no te importe nunca si el trabajo que haces para el Señor sea visto. Quiero que consideres lo que haces en secreto para el Señor suficiente. El Señor te dio y eso es suficiente. Él no quiere que busques el reconocimiento de los hombres. Él no quiere que busques la gloria de los hombres. Él no quiere que busques los aplausos de los hombres. Él quiere que seas uno que trabaja abajo, fuera de vista, sin ambición personal, sino todo para el Señor, porque te das cuenta que estás sirviendo a un solo amo y solo querés agradar a Él. Él quiere que seas un mayordomo de Dios, uno que sabe que le ha sido delegado todo lo que pertenece a Dios, uno que se da cuenta que nada es suyo propio, uno que sabe que algún día va a rendir cuentas solamente a una persona y eso es el amo. Una persona que se dedica a ser un buen mayordomo de Dios. El ejemplo que Pablo está dejando para los corintios es un ejemplo de humildad. El ejemplo para ti y para mí que Pablo quiere que seguimos hoy es humildad. Ahora, para los griegos de aquel entonces, humildad no fue solamente algo difícil de lograr, sino fue algo que no querían lograr. Para el griego y para la persona entonces de Corinto, humildad fue una característica despreciable. Era algo que era para los esclavos, era señal de debilidad. No era digno de grandes hombres, no era algo que ellos querían lograr, sino era para ser evitado. Pero Pablo ahora dice, quiero que sigan mi ejemplo, el ejemplo de humildad. Hoy en día en la sabiduría humana, la idea general es que el hombre debe ser arrogante, debe llevar adelante el suyo, debe defender a todo costo lo personal. Que si uno es humilde, que va a ser pisado. Que un hombre no debe ser de nada. Que debemos pensar en el mío, el mío, el mío. Todo gira alrededor mío. Entonces los griegos, para ellos fue despreciable. Para hoy tampoco es una virtud que realmente es muy popular. Pero la pregunta en este momento es, ¿qué es la humildad para ti? ¿Tú vas a seguir la sabiduría de los corintios o vas a seguir la sabiduría de los hombres de hoy? O quizás mejor pregunta sería si el mundo alrededor tuyo hoy puede ver en ti la humildad de Cristo. Una iglesia llena de personas con la humildad de Cristo no tiene que preocuparse por divisiones dentro de la congregación. Y Pablo acá dice, hermano, esto ya no es teórico. Esto está aplicado a ti. Ya lo apliqué a mí y a Apolos, ahora te lo aplico a ti. Seguí el ejemplo nuestro de humildad para tu bien, por amor a ti. Recuerden en versículo 16, Pablo dice, imitan a mí. Entonces la primera actitud que Pablo nos da, actitud de corazón, es su ejemplo de humildad. Ahora, la segunda actitud de corazón que tenemos que tener hoy, que tenemos que evitar hoy, es el opuesto del primero, y eso es el orgullo de los corintios. Es el opuesto de la humildad, totalmente diferente. Pero el orgullo fue la característica dominante de los corintios. Porque para los griegos humildad fue despreciable. La sabiduría humana dijo, humildad no. Y en los corintios ya hemos visto vez tras vez el orgullo que tenía por su líder, élite. El orgullo que tenía por ser miembro del grupo de los élite. Estaban envanecidos y dice el texto, por causa de uno, estaban envanecidos los unos a los otros. Por causa de uno, el líder que ellos eligieron para ser parte de la élite, su orgullo lo hizo ponerse unos en contra de otros. O sea, Pablo está diciendo la división que hay entre hermanos y entre estos grupitos es causado por el orgullo que uno tiene en su líder, en su grupo, en ser miembro de la élite, en creer que es superior a los demás. Entonces, Pablo nombra acá la actitud de corazón que hay que evitar. Él lo llama ser envanecido. Ahora, la palabra envanecido, realmente en sí la palabra significa inflado.
significa tener un punto de vista inflado en cuanto a ti mismo. Un autoconcepto exagerado. Normalmente es traducido soberbia, es la palabra que más usamos. Arrogancia, es ser arrogante, es ser orgulloso. Ahora, Pablo utiliza bastante esta palabra y vamos a dar algunos ejemplos de cómo Pablo y otros utilizan esta palabra hoy. Por ejemplo, vamos a ver en unas semanas en 1 Corintios 5, 1 y 2, Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué está diciendo allí con la palabra? Están tan orgullosos, tan arrogantes en cuanto a su pecado, que creen que pueden pecar sin consecuencia. Que los principios de la palabra de Dios no les corresponden. Que el juicio de Dios a ustedes no les va a venir. Que las consecuencias de su pecado no van a venir encima. Porque están envanecidos. Entonces toleran el pecado. Está todo bien, no hay ningún problema. Parece mucho la cultura de hoy. En el mundo y también en muchas iglesias. En capítulo 8 de 1 Corintios y versículo 1. Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, algunos utilizan ese versículo para decir que Dios no quiere que tengamos conocimiento, pero no es lo que dice. Vamos a llegar, si Dios quiere, a capítulo 8 en unos meses y veremos de qué está hablando. Pero Pablo no está diciendo eso, sino está diciendo que conocimiento sin amor demuestra tu orgullo. Si vos juzgas a otros porque sabes algo, si vos sabes algo y no tomas en cuenta a tu hermano débil, entonces estás tomando tu conocimiento y diciendo, viste que yo tengo conocimiento que vos no tenés, entonces tómatela. Eso es más o menos la idea. No es que Dios no quiere que tengamos conocimiento, sino no quiere que estemos orgullosos o con soberbia sobre el conocimiento que tenemos que quizás otro no tiene, entonces actuamos sin amor hacia nuestro hermano. En 1 Corintios 13:4, Pablo va a decir, el amor es sufrido. Este es el gran capítulo que algunos lo llaman el capítulo de amor, aunque realmente se trata de otra cosa. Pero él dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No se envanece. Entonces, el envanecimiento, la soberbia, obra en contra del amor. La arrogancia y soberbia demuestran una falta de amor. Pablo dice acá, los que aman no son jactanciosos, no son con soberbia, no tienen envidia. En 2 Corintios 12:20, Pablo dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he hablado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias. Allí está la misma palabra, soberbias, desórdenes. Eso es la forma de traducir lo que más entendemos. Es la palabra aquí, envanecerse. Entonces dice, encuentro entre ustedes soberbias. Ahora, entonces, ¿qué va a decir Pablo sobre este tema, este problema de soberbio? Porque dice acá en versículo 6, yo les dejo un ejemplo para que en nosotros, Apolos y yo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahora, él nos da dos conceptos que nos pueden ayudar a no caer en el pecado de arrogancia, de soberbia, de orgullo. En primer lugar, en versículo 6, dice, dejo mi ejemplo para que no pensáis más de lo que está escrito. No pensar más. Ahora, la frase no pensar más, la palabra es una sola palabra, ¿sí? Que significa no sobrepasar. Lo que está diciendo es que no quiero que sobrepasen lo que está escrito. No quiero que vayan más allá de lo que está escrito. No quiero que vayan aún más de lo que está escrito. Quiero que piensen correctamente, pero quiero que su pensamiento esté
fundado en lo que está escrito. Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Allí dice, no quiero que nadie piense más allá de sí mismo, sino que piense con cordura, con sanidad, pensando en lo que recibió de Dios. Entonces allí otra vez está diciendo de no pensar más, no pensar demasiado más allá de lo que se debe pensar. En 2 Corintios 3:5 Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces está pensando, no pensás que todas las cosas vienen de ti, vienen de Dios. No pensás más allá de lo saludable de ti mismo. No tengas un concepto más alto de ti mismo de lo que debes tener, sino pensar en forma saludable conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces, está diciendo simplemente, no piensen más allá de lo que está escrito. Ahora, cuando dice lo que está escrito, ¿de qué está hablando? Bueno, Pablo utiliza esa frase muchas veces y cuando dice lo que está escrito, siempre está hablando de las mismas palabras de Dios. Vimos hace poco que él dijo, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Y comienza a citar pasajes de otro lado. Ahora, entonces debemos preguntarnos esto. Si no debemos pensar más allá de lo que está escrito, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito sobre este tema? Bueno, podemos dedicar semanas ahora a esto, pero vamos a dedicar un ratito porque es muy importante que sepamos qué es lo que no debemos superar o ir más allá. ¿De qué? Hemos visto ya, por ejemplo, que Pablo ya dijo en 1 Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Entonces, lo que está escrito es, no hay que gloriarse en los hombres, no hay que jactarse en los hombres, no hay que poner arriba a los hombres. Entonces, ¿qué habían hecho ellos? Fueron más allá de lo escrito porque habían elevado a los hombres. En capítulo 1, versículo 31, Pablo dijo, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo que fue escrito es que solamente si vas a gloriarte, si vas a jactarte en alguien, tiene que ser en el Señor. Ellos habían ido más allá de eso porque en vez de gloriarse en el Señor, estaban gloriándose en los hombres. Podemos ir a muchos lugares de la Biblia para ver lo que fue escrito y lo que Dios piensa en la soberbia, porque Dios rechaza la soberbia. En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces Dios aborrece la soberbia y la arrogancia. Dios lo aborrece. Eso a mí como creyente, como hijo de Dios, me debe interesar mucho y no debe ir más allá de lo que está escrito. Dios aborrece la soberbia que encuentra en mi corazón. La palabra de Dios dice en Proverbios, Proverbios 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma, los ojos altivos, etc. La primera de las 6 cosas que aborrece Jehová es los ojos altivos. Eso otra vez está hablando de soberbia. De una persona que tiene los ojos altivos, como que es superior, como es mejor, como tiene soberbia guardado en su corazón. En Proverbios 11:2, la palabra de Dios dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Así Dios nos dice que deshonra viene con soberbia. Entonces, ¿querés terminar deshonrado? Seas orgulloso, que tengas soberbia, más con los humildes está la sabiduría. Entonces te consideres sabio, medí bien tu corazón, si tiene orgullo o si eres humilde. En Gálatas 6:3, Pablo dijo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El orgulloso está engañando a sí mismo, no es lo que cree que es. Tiene un concepto más alto de sí mismo. Probablemente no hay nadie más que comparte su entender de quién es. Está engañando a sí mismo.
En Santiago capítulo 4, versículo 10 dice, pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Querés que Dios te resiste? Sea soberbio. Pero Él da gracia a los humildes. Y versículo 10 del mismo capítulo de Santiago 4 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, Dios quiere que nos humillamos, es para Él exaltarnos, no para nosotros exaltar a nosotros mismos. No debemos ir más allá de lo que está escrito. En 2 Crónicas 7:14, para Israel y para nosotros en la aplicación dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Dónde comienza todo? Que si se humillare mi pueblo, cuando se humillen, entonces pueden buscar el rostro de Dios, pueden convertirse de sus malos caminos, pueden recibir perdón de Dios, pero necesitan humillarse delante de Dios, reconocer a Dios por quien es y a sí mismos por quienes fueron. 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Allí está otra vez. Revestidos de humildad. Eso agrada a Dios. Él resiste a los soberbios. Él da gracia a los humildes. En Lucas 14:11, Jesús dijo, pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Querés que Dios te enaltece? Humillate. ¿Querés ser humillado? Enaltece a ti mismo. Perdón, podemos ver aquí en todos estos conceptos y podemos ir a un montón de pasajes más. Dios aborrece la soberbia. El orgullo es pecado. Tener un concepto más alto de mí mismo, de lo que es sano, es pecado y no agrada a Dios. La humildad agrada a Dios. Y hemos visto todos estos pasajes rápidamente porque es importante, porque Pablo está diciendo, esto es lo que está atrás de las divisiones y contienda que hay en Corinto. Ahora, quiero que veamos también ejemplos en la palabra de Dios de humildad. En Génesis 18:17, Abraham habló y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él dice, estoy hablando con mi Señor, aunque tengo que reconocer que soy polvo y ceniza. No soy nada, no soy digno de hablar con el Señor, no soy digno de tener una relación con el Señor. Lo tengo, pero humildemente no lo merezco. En Éxodo 3:11, Moisés respondió a Dios cuando Dios quería enviarle a Egipto y dijo, ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Buena pregunta y correcto. ¿Quién era Moisés? No era nadie. No iba a poder sacarlo de Egipto, no iba a poder lograr el trabajo que Dios le estaba dando. Dios iba a hacerlo por medio de él, pero él dijo, ¿quién soy yo? Isaías en capítulo 6, versículo 5, cuando vio la visión de Dios en su trono, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él dice, ay de mí, soy un hombre inmundo, de labios inmundos. No estoy digno de ver lo que estoy viendo, ay de mí. Me gusta mucho el testimonio de Juan el Bautista, ¿recuerdan? En Juan 1, 26 y 27, Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mira vos. La gente tenía a Juan el Bautista como el más grande. Jesús dijo que era un gran profeta. Pero, ¿qué es lo que dice Juan? Dice, no soy digno ni de desatar la correa del calzado del Señor. Él es Dios. Y yo no soy nadie. Humildad. Humildad. Vemos el ejemplo de Pablo en Efesios 3:8. Él dijo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Soy el más pequeño de todos los santos. El mejor ejemplo de todo de humildad.
Es el ejemplo de Jesús mismo. Recuerden en Filipenses 2, versículos 5 a 8, Jesús dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es el sentir que quiero que tengan en su corazón. Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Dios mismo, no agarraba así la manifestación de la gloria de Dios y los atributos manifestados de Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Dios del universo tomó forma de siervo, forma de un dulos, forma de un esclavo, no un siervo realmente, es esclavo. Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Dios que no muere, se humilló a sí mismo para morir. Dios que es Dios del universo, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, fue a la cruz y murió como un criminal. Jesús se humilló a sí mismo para morir por tus pecados y por mis pecados. ¿Y qué dice? Que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice a los corintios, no vayan más allá de lo que está escrito, porque si lo hacen, se van a envanecer. Y van a envanecerse el uno contra los otros. No lo hagan. ¿Por qué? Porque lo que está escrito nos dice que Dios aborrece la soberbia y a Dios le agrada la humildad. Entonces, hermano, no sobrepases lo que está escrito. Tomamos en cuenta lo que está escrito. Y aunque por ser seres humanos, nuestra tendencia siempre es ser orgullosos, llenos de soberbia, ser arrogantes, eso es lo que tenemos desde que nacimos. Pero como hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos humillarnos delante del Señor y vivir vidas humildes como estaba haciendo Pablo y lo dejó a sí mismo y a Apolos como ejemplos. Ahora, él dice entonces que es posible, porque dice en este pasaje, otra vez todavía en versículo 6, perdón, un momento, en versículo 6, en la mitad del versículo, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aprendáis. Aquí sí que se puede aprender. La palabra aprender acá en griego es matete, y quiero que observen que la palabra matetes, que viene de la misma palabra, es la palabra discípulo. Aprender como un discípulo. La mentalidad de un discípulo. Toma la mentalidad de un discípulo de Cristo. Cristo fue humilde, que sea su discípulo, que seas humilde también. Jesús fue un siervo, sea su discípulo, que seas un siervo también. Aprended a ser humilde. No es natural, pero Pablo y Apolos aprendieron a hacerlo. Y ahora Pablo dice, apliquen a sí mismos esa actitud de corazón, en la humildad que pueden ver en nosotros, y rechazamos lo que vemos en los corintios, que se envanecieron unos contra otros, el orgullo y la soberbia de los corintios. ¿Se puede aprender? Hermano, te conviene aprender. Hermanos, como iglesia, conviene que aprendemos, porque el orgullo en el corazón produce división en la iglesia. Es inevitable. Soberbia en el corazón de los hermanos siempre va a producir que cada uno quiere elevar a sí mismo, y para que yo me elevo necesito que vos bajes, y vamos a tener contiendas, divisiones, grupitos, unos elite, unos no elite, diferencias de personas en la iglesia, y eso no agrada a Dios. Así que la segunda actitud de corazón, la primera actitud de corazón debemos agarrar, que es el ejemplo de la humildad de Pablo y Apolos. La segunda actitud del corazón que debemos rechazar es la actitud de orgullo y soberbia que tenían los corintios. Ahora, en versículo 7 encontramos una tercera actitud que vamos a ver hoy, que es la actitud que voy a llamar así, la ingratitud de los jactanciosos. La ingratitud de los jactanciosos. Dice Pablo, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
Ahora, debemos entender en primer lugar que los corintios con su soberbia era inevitable dos cosas. Dos cosas son inevitables con una persona orgullosa. Primero, que va a jactarse. El orgulloso se jacta. El que está lleno de soberbia se va a jactar. Es una manifestación de su soberbia. Y la otra cosa que vemos del el arrogante que tiene soberbia y orgullo es que siempre produce ingratitud. ¿Por qué va a tener gratitud a lo demás si él es lo que es por sus propios esfuerzos, por lo que él ha hecho, por lo que él es? Él es mejor que los demás. Entonces, ¿a quién va a dar gratitud? Entonces, vemos en versículo 7 un jactoso que no es agradecido por lo que tiene. Ahora, el versículo 7 es muy poderoso. Pablo toma tres preguntas retóricas que nos lleva a una conclusión inevitable. Realmente, miramos en las tres preguntas ahora y te lleva a donde no quieres ir. Pero es muy importante hacer esas tres preguntas para ver lo que está en nuestro corazón. Entonces, versículo 7, ¿qué es la primera pregunta retórica? Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Quién te hace distinto? ¿Quién te hace especial? Hay muchas traducciones de esta frase. Algunos lo traducen así. ¿Quién te hizo superior? ¿O quién crees que eres tú? ¿O quién te hizo así como eres? ¿O qué es lo que te hace distinto? ¿O por qué te crees mejor que los demás? Son distintas maneras de decir esta frase, ¿quién te distingue? Creo que es importante ver las distintas palabras. En primer lugar, esto es singular, esto es personal para cada corintio y para ti. Entonces la pregunta que Pablo hace a ti hoy es, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace especial? ¿Quién te hace diferente? ¿Quién te hace quién eres? Ahora, entonces la frase realmente debemos interpretar así, y eso es la clave en cuanto a vos mismo, pero la palabra clave creo que es la palabra ¿quién? ¿Vos querés ser reconocido por el hombre? ¿Querés que sea el hombre quien te distingue? ¿Querés que sea el hombre quien te reconoce? ¿Querés ser reconocido por tu grupito? ¿Querés ser reconocido por tu líder? ¿Querés ser reconocido porque en la sabiduría humana tú eres muy parecido a la cultura y todo el mundo te aplaude? ¿Tú quieres ser reconocido por cosas que lograste por tus propias fuerzas? Eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios. ¿Quién te distingue? ¿Quién te hizo especial? Y si los corintios hubieran hablado por su sabiduría humana, hubieran dicho un montón de cosas, me distingue mi líder, mi grupito, mi actitud, mis habilidades, mis dones espirituales. Y Pablo ha dicho, no, ninguna de esas cosas. Porque eso no es quien te distingue, sino el que te distingue es Dios. ¿Y qué es lo que más agrada a Dios? Humildad y gratitud. Estamos mirando dentro del contexto. Él quiere que tengamos humildad. Entonces, hermano, ¿quién quiere que reconoce quién eres tú? ¿Los hombres o Dios? ¿Quién quiere que reconozca a ti como alguien especial? ¿Quieres que sean los hombres? ¿Vas a trabajar para llamar la atención de los hombres? ¿Vas a trabajar para que ellos te aplauden? ¿Vas a trabajar para que ellos te afirmen? O la pregunta de Pablo, ¿quién te distingue? Es Dios. Es Dios que te distingue. Ahora, segunda pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Ahora, pensalo para ti mismo. ¿Qué tienes que no has recibido? ¿Qué es la respuesta? Nada. Absolutamente nada. No tenemos absolutamente nada que no hemos recibido. Eso es la realidad. Vamos a pensar en eso comenzando con lo más importante. La salvación. Nosotros que somos creyentes tenemos la salvación eterna. ¿Pero por qué lo tenemos? ¿Lo tenemos sin haberlo recibido? ¿Lo logramos nosotros? ¿Lo ganamos nosotros? ¿Lo merecemos nosotros? No, lo recibimos. Fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados por Dios a la salvación. Fuimos dado el don de fe para que podamos creer. El Señor envió un predicador para predicarnos el evangelio.
El Espíritu Santo nos regeneró, dándonos vida cuando estábamos muertos. El Señor nos dio el Evangelio, el Señor nos dio la palabra de Dios para que nosotros pudimos ser salvos. Gracias a Dios, todo depende de Dios y ninguna cosa depende de nosotros. Así que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque ¿qué tenés que no has recibido? Tu salvación has recibido de parte de Dios. Recuerden en capítulo 1, versículo 30. Dice así: mas por Él, por Cristo estáis vosotros, perdón, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas cosas que recibimos de Dios. Sabiduría de Dios recibimos de Dios. De esa sabiduría viene justificación. Has sido declarado justo delante de Dios, pero no por tus propios méritos, sino por los méritos de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Lo recibiste la justificación. Estás declarado sin la pena de muerte y vas a pasar a la eternidad. ¿Pero por qué? Porque lo recibiste. Recibiste la santificación, eres santo delante de Dios, pero ¿es porque eres santo realmente o porque lograste santidad? No, lo recibiste. Eres redimido delante del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo te compró. Entonces, Pablo nos dice, nos pregunta, ¿qué tenés que no has recibido? La vida eterna recibiste. ¿Estás agradecido por eso? ¿Estás agradecido? ¿Has dado gracias a Dios? ¿Le das gracias a Dios todos los días por eso? Hablamos de la iglesia y las cosas que uno puede tener por medio de la iglesia. El Señor te dio una iglesia. Para servir en la iglesia, el Señor te ha dado dones espirituales. ¿Dónde conseguiste tus dones? El Señor te los dio. Tenés talentos, también vinieron de parte de Dios. Tenés habilidades, también vino de parte de Dios. Tenés una personalidad que Dios utiliza. ¿De dónde vino? Vino de parte de Dios. El Señor te ha dado una iglesia. ¿De dónde vino esa iglesia? Vino de parte de Dios. El Señor te ha dado pastores. ¿De dónde vinieron esos pastores? Vinieron de parte de Dios. Hay diáconos que sirven a la iglesia, a ti. ¿De dónde vinieron? Vinieron de parte de Dios. Todo vino de parte de Dios. La pregunta es esta: ¿estás agradecido por estas cosas que el Señor te ha dado? ¿Estás agradecido? ¿Das gracias a Dios por esas cosas? En tu hogar, tenés un techo que el Señor te ha dado. Tenés padres que Dios te dio antes de que naciste. Son tus padres, han invertido en tu vida. Tenés vida. El Señor habla en Mateo capítulo 6 que el Señor provee ropa, comida, techo, hogar, vida. Todo Dios sabe de lo que necesitas antes de lo que no necesitas. Dios provee esas cosas. ¿Qué tenés en tu casa que no has recibido? ¿Estás agradecido a Dios por esas cosas? En tu vida, si estás con un trabajo, el Señor te dio el trabajo. El Señor te dio la salud para ir al trabajo. El Señor te dio la oportunidad de tener preparación, una educación, de ir a la escuela. Dios proveyó esas cosas. ¿Estás agradecido? Y si pensás que no vinieron de Dios, piensen en esto. Si Dios quiere quitar cualquiera de esas cosas, mañana lo puede quitar en un segundo. Pero son cosas que recibimos de Él. Damos gracias a Dios por las cosas que nosotros tenemos en Él y por medio de Él. Gracias a Dios por esas cosas. Así que todo vino de la mano de Dios. Han sido recibidos de Dios, dados de parte de Dios. ¿Saben que en Santiago 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? Toda buena dádiva y todo don perfecto vino de Dios. En Juan 3:27, Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Así que, hermanos, debemos estar agradecidos. ¿Estás agradecido? ¿Reconoces que has recibido todo lo que tenés en el universo? Entonces, no seamos orgullosos. No pensemos que nosotros logramos estas cosas por nuestra fuerza, sino
Damos gracias a Dios, porque la pregunta aquí de Pablo es, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y eso nos lleva a la tercera pregunta, que es muy matador después de ver la segunda, y eso es, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya que es obvio que todo lo que tenés lo has recibido, ¿cómo puede ser que te estás gloriándote, y la palabra realmente es jactándose en las cosas que has recibido? O sea, estamos hablando otra vez de la soberbia de los corintios, la soberbia de un hombre donde él recibió todo, pero no lo reconoce y dice, yo lo merezco, yo lo fabriqué, yo hice esto, yo trabajé, yo estudié, yo soy inteligente, yo soy un genio, yo tomé las decisiones, mire lo que yo logré. El Señor está diciendo con la segunda pregunta, ¿tenés algo realmente que no recibiste? No, nada. Entonces, ¿por qué te jactás como si no lo hubieras recibido? No tiene sentido. La palabra gloriarte es la palabra jactarse. Jactarse. Y otra vez viene de orgullo, viene de soberbia. Uno que está jactándose en sí mismo, diciendo, mi talento me llevó aquí, mi habilidad me llevó aquí, mis dones me permitió hacer esto, mi astucia me llevó a lograr estas cosas, mi sabiduría humana. Y Pablo dice, ¿cómo vas a jactarte si todo lo que tenés recibiste de Dios? La sabiduría humana de los corintios no los había permitido pensar así. Ellos estaban diciendo, mi grupito es mejor, mi líder es mejor, los elite de mi grupo somos los mejores. La sabiduría humana es exultante, les llevaba a juzgar a otros, inclusive de juzgar a Pablo mismo, causaba división. ¿Por qué? Porque habían recibido tanto. Recuerden en capítulo 1 que vimos todas las riquezas que ellos habían recibido del Señor. Y recuerden que tenían todos los dones y tenían la salvación, pero fueron orgullosos. Y todo lo que tenían no reconocieron que vino de Dios, entonces estaban jactándose de sí mismos sobre cosas que habían recibido de Dios. ¿Qué había dicho el Señor otra vez? Lo vimos ya varias veces. Dijo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No nos gloriamos en los hombres, no nos gloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en el Señor. No hay lugar para jactancia. En 1 Corintios 1:29 dice, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Algún día en el tribunal de Cristo no vas a estar jactándote. No va a haber jactancia en ese momento. Va a ser agradecimiento, va a haber humildad. Pero Dios quiere que esas cosas estén ahora. Debemos entender, hermanos, que todo lo que tenemos lo recibimos del Señor y eso debe producir en nosotros dos cosas, humildad y agradecimiento. Así que tenga agradecimiento, piense en lo que el Señor te ha dado. No compare con otros hombres, Dios da a cada uno lo que Él quiere, a cada uno. Es muy popular en nuestra cultura hoy tener envidia y tener celos y los políticos nos animan a mirar alrededor y querer igualdad y decir, ¿por qué a fulano y por qué a mengano? El Señor dice, yo te voy a dar lo que yo quiero darte, que tengas agradecimiento, que estés con agradecimiento por lo que has recibido. No pensás que ganaste algo, que mereces algo, que algo es tuyo. Si no, no has ganado nada, no mereces nada de lo que tenés. Lo único que mereces es el juicio justo del Dios Santo. Acordate que nada de lo que estás delegando, nada que está delegado a ti es tuyo. Eres un mayordomo del Señor. Así que, hermanos, que tengamos corazones agradecidos. ¿Quién te distingue? Solo Dios. Realmente solo vale la pena que Dios nos distingue. Que Dios nos hace especiales a la manera que Él quiere que seamos especiales, basado en lo que Él nos da. Y damos gracias a Dios por cómo el Señor nos hizo para que podamos glorificarle a Él. ¿Qué tienes que no has recibido? Nada. Así que todo lo que estás administrando, da gracias a Dios por eso. ¿Por qué te gloríes entonces? Porque eres orgulloso, porque tienes soberbia, porque no estás agradecido a Dios por las grandes cosas que tenés en Él. 3 actitudes que Pablo quiere que nosotros consideramos en este día.
que seguimos el ejemplo de humildad de Pablo y Apolos, que rechazamos la soberbia y el orgullo de los corintios y que estemos agradecidos en vez de ser jactanciosos por las cosas que hemos recibido de parte de Dios. En Corinto, en cualquier iglesia, cuando hay división, se ve, es palpable, se nota, se escucha. Es muy triste, es muy feo, pero se ve. Pero esas acciones pecaminosas siempre comienzan en el corazón. Recuerden que vimos eso al principio, en Marcos 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, de adentro. Entonces, en vez de agarrar a las divisiones y tratar de solucionarlos, debemos ir primero a los corazones. Y Pablo dice acá, quiero, hermano, que esto sea muy personal, estoy hablando con vos. ¿Cuáles son las actitudes de tu corazón? Esto es muy puntual porque cada ser humano nace siendo una persona con soberbia en el corazón. Todos luchamos con orgullo en nuestro corazón. Es la condición del ser humano. Entonces, si nacimos así y somos así, ¿cómo podemos tener victoria? Bueno, este pasaje nos dice cómo vos podés tener victoria sobre la soberbia. Primero, podés seguir el ejemplo de Pablo. Realmente meditad en estas cosas, hermano. Meditad en estas cosas. Meditad en ser un servidor humilde, un diácono que quiere servir al Señor y a sus hermanos con humildad. Dedicate a ser un obrero como en la agricultura, un obrero paciente, un obrero que espera el crecimiento que da el Señor. El obrero que está conforme con hacer los trabajos que el Señor le da, esperando que el Señor da el fruto cuando el Señor quiere. Dedícate a ser un sobreedificador cuidadoso, edificando sobre el fundamento que es Cristo y edificando en una manera digno del Señor. Dedícate a ser un remero abajo, leal a tu amo, haciendo cosas sin que nadie lo ve, haciendo cosas sin esperar aplausos, haciendo cosas pensando solamente en agradar a su Señor. Dedícate a ser un mayordomo fiel. Acordate que todo lo que estás manejando, bienes, habilidades, dones, talentos, tu tiempo, tu vida, todo pertenece al Señor. Eres simplemente el mayordomo. Y tenemos que rendir cuentas algún día delante del Señor. Recuerden que el Señor Jesús dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Así que, ¿quieres tener victoria? Seguí el ejemplo de Pablo y de Apolos de ser un siervo. Segundo, para tener victoria, reconozca que todo lo que tenés has recibido. Todo lo que tenés vino de Dios. No te quejes por lo que tenés. No te quejes por lo que no tenés. No te jactes por lo que tenés. Todo vino de Dios. Vino de Dios por medio de su misericordia y su gracia. Entonces, en tercer lugar, agradezca a Dios por todo. Estar agradecido a Dios por absolutamente todo. Vivimos un tiempo cuando hay muy poco agradecimiento. Podés dar algo a alguien, servir a alguien en algo. Es muy difícil que te dicen muchas gracias. Es muy difícil que estén agradecidos. Eso no es común en el mundo de hoy. Tenemos hoy un mundo donde hay una mentalidad de víctima, una mentalidad de que todo el mundo me debe algo, que si vos haces algo a mi favor es porque me debes. No tengo que agradecer. Total, era tu placer, era tu privilegio poder hacer eso para mí. No debemos trabajar para que otros agradezcan, pero nosotros debemos estar agradecidos por lo que el Señor nos da, porque nadie te debe nada. Todo lo que tenés de parte del Señor es por gracia. Como dije antes, vos y yo solo merecemos el juicio justo del Dios Santo. Solo merecemos el juicio justo del Dios Santo. Porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos.
No queremos lo que merecemos. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Así que, hermanos, nos consideramos estas tres actitudes de corazón. Seguimos el ejemplo de Pablo y Apolos, de ser siervos, de humildad, de servir solamente a nuestro amo, el Señor Jesucristo, para su gloria. Rechazamos el ejemplo de los corintios. No seamos soberbios, no estemos envanecidos, porque podemos aprender a no serlo. Si nos mantenemos dentro de lo que está escrito y nos sometemos a las verdades de la palabra de Dios y no seguimos la sabiduría del mundo en cuanto a este tema. Y podemos tener una actitud de agradecimiento en vez de jactarnos de lo que nosotros creemos que hemos logrado nosotros. Nos damos cuenta que todo vino de Dios y vivimos todos los días agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado. ¿Saben qué? Si todos nosotros tenemos esa actitud de corazón, es muy difícil que tengamos división en la iglesia. Si no, vamos a tener una iglesia llena de siervos, humildes, que están buscando lo mejor para los demás, donde siempre hay una palabra de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Quiero terminar hoy con estas palabras. Es interesante hablando de la humildad y el orgullo cuando pensamos en la salvación eterna. A veces pienso así. Es interesante que en el mundo la gente prefiere la religión antes de la salvación en Cristo. Muchos no entienden la diferencia, pero ¿por qué es popular la religión humana? Bueno, le voy a decir por qué. Porque en la religión yo hago buenas obras. Yo. Mi eternidad depende de mis buenas obras. En la religión yo gano mérito delante de Dios por alguna cosa que yo hago. En la religión yo soy bueno. Yo logro cierto nivel de bueno que cancela mis pecados en alguna forma y yo merezco entonces ir al cielo, pero depende de mí. En la religión es algo que yo logro. Entonces al hombre le gusta eso, le gusta el desafío, le gusta lograr cosas, le gusta la idea de llegar delante de Dios algún día y que Dios diga, qué bueno que hiciste, tengo que aceptarte acá en el cielo porque sos buenísimo. Genial. Y eso es un concepto que se encuentra en el mundo entero. El único lugar donde no se encuentra ese concepto es en la palabra de Dios. Dios nunca pensó así. Y la gente rechaza el evangelio justamente porque para ir a Cristo tengo que humillarme. Tengo que reconocer que soy un pecador. Tengo que reconocer que nunca voy a dejar de ser un pecador, que nunca voy a poder vencer el pecado. Tengo que reconocer que mis buenas obras nunca cancelan ni un solo pecado. Tengo que reconocer si voy al cielo no va a ser por mi mérito, sino tengo que reconocer que estoy perdido, sin esperanza, si depende de mí. Entonces voy al Señor con las manos vacías, porque mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces voy humildemente diciendo, Señor, no voy a poder llegar al cielo. No puedo vivir una vida santa como tú. No puedo vivir la vida santa que tú requieres. No puedo pagar mi propia cuenta por mis pecados. Entonces humildemente te pido la salvación por medio del Señor Jesucristo que Él ha provisto. Me arrepiento de mis pecados y confío en Cristo como mi Salvador, pero vengo con las manos vacías. Que la salvación es por gracia. Eso significa que es un regalo y tiene que ser un regalo porque no lo puedo comprar. La salvación es por misericordia porque el Señor me da lo que no merezco en vez de darme lo que sí merezco, que es su juicio. Entonces quiero terminar aplicando esta idea de humildad. Si estás escuchando y mirando y nunca has confiado en Cristo como Salvador, es muy probable que mucho de su problema es orgullo. Necesitas humillarte. Igual como yo tuve que hacer en un momento y cada hermano de la iglesia tenía que hacer en un momento. Venir a Cristo con humildad. Y te invito a ir al Señor ahora mismo y decir, Señor, vengo humildemente con las manos vacías, no tengo nada para ofrecerte. Soy un pecador. Soy inmundo. Merezco el infierno. Pero, Señor, estoy arrepentido de mis pecados y he entendido que Cristo murió en mi lugar y Él pagó la cuenta por mis pecados. Y humildemente, simplemente quiero poner mi fe en Cristo. Creo que Cristo murió por mí y resucitó.
Y hoy vengo a ti pidiendo que me salves. No por algo que yo merezco, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y la Biblia dice que Él viene al Señor con arrepentimiento y fe, que Él le salvará. Así que si no conoces a Cristo hoy, humillate delante del Señor. Ir a Él, tal como eres, pecador sin esperanza, y ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Él te salvará. Humillate delante del Señor y Él te enaltecerá. Pero comience con humillarse delante de Él y reconocer que solamente hay salvación en la obra de Cristo en la cruz, no en nuestras obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vaya al Señor en oración, háblele de su corazón, humillate delante de Él, reconozca que eres pecador, decile que has confiado en Cristo, que sabes que Él murió por tus pecados y resucitó, y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por estas palabras directas. Reconocemos, Señor, que todos nosotros luchamos con el orgullo. Es parte de nuestra naturaleza. Así que ayúdanos, Señor, hoy a mirar y meditar, contemplar el ejemplo de Pablo y Apolos, para que podamos seguir su ejemplo de ser servidores, de ser mayordomos, de ser remeros abajo, de ser obreros, de ser constructores fieles. Ayúdanos, Señor, a no vernos como jefes, sino como los obreros que ellos fueron, como los esclavos, los siervos, los mayordomos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en esas tareas, humillándonos delante de ti, reconociendo realmente lo que somos. Ayúdanos, Señor, en este día a rechazar la soberbia de los corintios, que ellos se envanecieron y se pusieron uno contra el otro. Nos has dicho acá, Señor, que podemos aprender a no tener soberbia. Ayúdanos, Señor, a aprenderlo. Ayúdanos, Señor, a ver lo que está escrito y no ir más allá de lo que está escrito, sino someternos a lo que está escrito, entendiendo que tú aborreces la soberbia y a ti te agrada la humildad. Y ayúdanos, Señor, a entender que solo queremos que estemos distinguidos por ti, que solamente seamos agradables a ti, no a los hombres. Ayúdanos, Señor, a recordar que todo lo que tenemos hemos recibido de ti, y entonces de no jactarnos de nosotros mismos, sino de gloriarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas grandes verdades a nuestros corazones hoy y realmente luchar con estos conceptos que afectan a cada uno de nosotros. Pido, Señor, al final, si hay alguien escuchando o mirando hoy que no conoce a Cristo como Salvador, que hoy, que tú le humilles, que venga a ti en humildad diciendo, Señor, yo no puedo salvar a mí mismo, necesito de Cristo como mi Salvador, merezco el infierno, pido que no me des lo que merezco, sino por tu gracia y tu misericordia me des vida eterna. Vengo con las manos vacías, pero confío en Cristo como mi Salvador. Pedimos, Señor, que el orgullo y la soberbia no impide que alguien venga a la cruz hoy para poner su fe en Cristo como Salvador. Pedimos que tu Espíritu nos obre en nosotros hoy. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Como siempre, es un privilegio para mí compartir la palabra. Esperamos verles en un ratito en la iglesia para disfrutar de linda comunión y de compartir. Y les animo a ir para algunas verdades de este pasaje, anotar algunas cosas para compartir y animar a los otros hermanos en la iglesia, para que podamos tomar lo que vimos hoy, lo que vimos en tu palabra y animar a los demás con estas verdades y desafiar a los demás a ponerlo en práctica. Pedimos, Señor, que tú obres en los... comunicamos con los hermanos animando para la gloria de Dios. Así que nos vemos en un rato. Que el Señor le bendiga en este día, en esta semana, para la gloria de su nombre. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar. Yo quiero trabajar por el Señor confiando en el poder del Salvador. Dice, yo quiero trabajar. Espero que así sea. Queremos, ¿no? Trabajar por el Señor. Adelante, por favor.
viene, ya viene, ya viene, ya viene. Paciencia, paciencia. Pero es hermoso, sí, es cierto. Ahora sí, vamos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Comienzan las damas. Yo hombres, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Todos con ganas, trabajar y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. ¿Puede tomar asiento? Muchísimas gracias.